Shalom, mis amados. Fueron 40 los años que Jeremías predicó sobre la casa de Judá. A ellos también Dios les envió profetas para que desde temprano y sin cesar les profetizasen con el fin de hacerlos volver de su mal camino y de la obra perversa de sus manos. Pero ellos desoyeron a la voz de sus profetas y se volvieron en pos de los dioses de las otras naciones y le adoraron y le sirvieron. Por lo cual el Dios de Israel los entregó en manos del rey de Babilonia para que sean llevados cautivos a su tierra y allí les sirvan a los caldeos por 70 años. Durante su cautiverio, todo el territorio de Israel quedó desierto y desolado hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento la tierra reposó hasta que fueron cumplidos los 70 años. Pasados los 70 años, el Dios de Israel visitó a su pueblo y despertó sobre ellos su buena palabra, con el fin de hacerlos retornar para que vuelvan a habitar en su propia tierra. Por amor a Jerusalén. Babilonia se mantuvo en el poder durante 66 años, desde el año 605 antes de Jesucristo, cuando Babilonia derrocó al poder del imperio asirio e invadió el reino de Judá, hasta el año 539 antes de Jesucristo, cuando el rey Ciro de Persia quebró la supremacía del imperio babilónico, dando cumplimiento a lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículos 12 y 13 de su libro. Dice así el texto: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Un año más tarde, año 538 antes de Jesucristo, el rey Ciro dejaría en libertad a los cautivos de Judá para que retornen a la tierra de Israel a reedificar la ciudad y el templo. Aproximadamente 150 años antes de la aparición de Ciro de Persia, el profeta Isaías profetizó acerca de un rey llamado Ciro que permitiría que los judíos retornaran a la tierra de Israel para reedificar la ciudad de Jerusalén y el templo. Isaías capítulo 44, versículo 28 dice así: que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías capítulo 45, versículo 1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Isaías capítulo 45, versículo 13 dice: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
Y lo que leo a continuación es el famoso decreto del rey de Ciro, que también fue encontrado en uno de los hallazgos arqueológicos de los últimos tiempos. Versículo 2 dice: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Dios estaba despertando el corazón de muchos fieles del pueblo para retornar a su tierra. Nótese también que muchos quedarían en el exilio, pero ellos también tenían el propósito de animar y respaldar a los que estaban retornando. Esdras capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente: Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Preste atención, esto es importante, porque son dos las tribus que retornan, Judá y Benjamín, las dos tribus del reino del sur, porque todavía nos quedan 10 tribus perdidas en el reino del norte, 10 tribus en el exilio. Entonces vuelvo a leer versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El retorno de los judaítas exiliados se produjo en 3 etapas. La primera ocurrió en el año 538 a.C. bajo el liderazgo de Zorobabel. En esta ocasión retornaron alrededor de 50.000 hombres, reconstruyeron el templo y lo terminaron en el año 516 a.C. La segunda etapa ocurrió en el 457 a.C. bajo el liderazgo de Esdras. El sacerdote Esdras se enfocó en estimular la obediencia a la Torá. Recuerden que es el fundador de la Biblioteca de Jerusalén. La tercera etapa tuvo lugar en el 444 a.C. bajo el liderazgo de Nehemías, quien retorna a Jerusalén para reedificar los muros de la ciudad. Considerando que todavía nos quedan 10 tribus del reino del norte en el exilio, estamos concluyendo este episodio con el retorno de 2 de las 12 tribus de Israel, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, las que componían el reino del sur y que hoy se constituyen como la casa de Judá. Shalom, mis amados, nos vemos en nuestro próximo encuentro.